nosotros tenemos la definición doctrinaria de nulidad y decía que era una sanción que priva al acto jurídico de sus efectos propios y normales a través de un proceso de impugnación y declaración. La idea de sanción está siendo últimamente abandonada por la doctrina porque la nulidad no es solamente una sanción, es más que una sanción. Pero tomemos como si fuese esa definición absolutamente correcta, sanción legal. El origen de la sanción es exclusivamente legal. La nulidad no es algo que pueda ser pactado por las partes al momento de la celebración de los actos jurídicos. Si la sanción de nulidad no está contemplada en la ley, no es posible declararla como tal. Ojo, no tiene que estar contemplada o prevista, estipulada en forma expresa. Es decir, no tiene que decir prohíbase esto bajo pena de nulidad, hágase de esta manera bajo pena de nulidad. No es necesario que esto sea así. Hay una regla general de que todos los actos jurídicos que violen disposiciones, ya lo vamos a ver, que violen disposiciones legales en general, no pueden tener validez. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que dice el ordenamiento jurídico. Entonces, por eso la sanción siempre tiene que provenir de una disposición legal que así la establezca. Y esa sanción, ¿qué efecto tiene? Nosotros sabemos que el acto jurídico tiene efectos jurídicos. El acto jurídico produce efectos. ¿Qué efectos? Los buscados y los queridos por las partes. Los actos jurídicos es el acto voluntario ilícito que tiene por fin inmediato producir un efecto jurídico, ya sea la adquisición, la modificación o la transferencia o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ese es el efecto del acto jurídico. Pero cuando el acto jurídico adolece de un vicio o de alguna causal y produce como consecuencia una ineficacia, y esa ineficacia es la nulidad tiene un efecto propio. No confundan el efecto de la nulidad con el efecto del acto jurídico. El acto jurídico tal vez tenía por efecto la transferencia del dominio, pero por algún vicio en el negocio jurídico, en la celebración del acto, el acto no va a surtir ese efecto, que es la transferencia del dominio, porque hay una nulidad. ¿Qué hace la nulidad? El efecto de la nulidad es impedir que el negocio jurídico, sea cual fuera, puede ser compraventa, matrimonio, cualquier tipo de acto jurídico, el efecto de la nulidad impide que el acto jurídico produzca algún efecto. No, sí puede producir efectos, pero lo que va a impedir la nulidad es que produzca el efecto propio y normal de ese acto jurídico. Es decir, si el acto jurídico es compraventa, ¿cuál es el efecto propio y normal de la compraventa? Propio porque es el que le corresponde al negocio jurídico de compraventa. Y el normal porque ese es, en la normalidad de los casos, cuando el acto no tiene ningún defecto, naturalmente o normalmente produce ese efecto. ¿Cuál es el efecto de la compraventa? El transferir la propiedad de las cosas. ¿A cambio de qué? De recibir una contraprestación, que es dinero. Si la contraprestación fuese otra cosa y recibo la propiedad de una cosa a cambio de transferir la propiedad de otra cosa, ya no hay compraventa, hay permuta, que es otro negocio jurídico distinto. ¿Cuál es el efecto propio de la permuta? Transferir el dominio de las cosas a cambio de recibir el dominio de otras cosas distintas. Se entiende que cada acto jurídico tiene un efecto propio y normal de ese tipo de acto jurídico. La nulidad va a impedir que se produzca ese efecto. ¿Va a impedir que se produzca todo o cualquier tipo de efecto? No. Sí pueden producir efectos jurídicos, pero no los deseados por las partes ni los propios del acto jurídico. ¿Qué efectos producirá? Tal vez daños y perjuicios, tal vez restituciones y compensaciones, etcétera, etcétera. Pero no el efecto propio del acto que está establecido en el código, que es el que va a producir el acto o negocio jurídico cuando no tenga ningún vicio, cuando no tenga ningún problema, cuando sobre él no recaiga ningún tipo de ineficacia o ningún tipo de nulidad. Entonces, siguiendo con la definición, sanción legal, porque proviene de la ley, que priva a los actos jurídicos solamente, no a los actos voluntarios, a los actos jurídicos de sus efectos propios y normales, a través de un proceso judicial
de impugnación y declaración. Es decir, la nulidad no se produce ipso iure, no se produce de pleno derecho por la sola verificación de la existencia de un vicio, sino que es necesario que haya un pedido de impugnación, que alguien impugne el acto y diga, señor juez, ese acto jurídico debe ser impugnado, debe ser declarado nulo porque tiene un vicio, porque tiene algún defecto en su constitución, en la parte orgánica, estructural de nacimiento del acto jurídico, que afecta y atenta contra la validez del mismo. Entonces, declare la nulidad. Ese es el pedido de impugnación. Se abre un proceso judicial que va a desembocar en una sentencia. La sentencia puede hacer lugar al pedido o puede rechazarlo. Si efectivamente hay un vicio, va a hacer lugar y se va a declarar que ese acto jurídico es nulo. Y ahí se produce el efecto de la nulidad, que ¿cuál va a ser? Depende, porque puede ser efecto entre las partes del acto o efecto respecto de terceros. Y además de esa clasificación, son dos tipos. Entre partes, ¿cuál es el efecto de la nulidad? ¿Y qué pasa respecto de terceros que hayan intervenido en el acto o con posterioridad al acto? ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar que el acto se haya ejecutado o no se haya ejecutado. Entonces va a depender, ya vamos a llegar a esa parte. Como dijimos nosotros, la nulidad, hablamos de esto en la clase pasada, es uno de los dos tipos de ineficacia que está nominada en el código. Es decir, que el código, recordarán, que tiene en el título 9 del capítulo del libro primero, se habla de lo que son de las ineficacias de los actos jurídicos. Esto está en el artículo 382 y dijimos que los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Dos tipos de ineficacias nominadas en el código. La ineficacia que no está nominada, pero sí está contenida en el articulado, es la inexistencia. La nulidad es la forma más arquetípica de la invalidez del acto jurídico en el Código Civil y Comercial. El acto, como hemos dicho, va a ser inválido porque tenga un vicio de nacimiento en su constitución, o puede ser que sea válido y que posteriormente a él sea resoluble por una causa que viene posterior, que impide su cumplimiento. Todo acto jurídico, para que sea válido, en su estructuración requiere que se cumplan, como dijimos, los requisitos en el origen. Cuando carece de uno de esos requisitos o de los elementos estructurales, da lugar a la invalidez. Esa invalidez es originaria, no es sobreviniente, sino que está dentro de la Constitución al momento de la celebración y produce la ineficacia. Entonces esa ineficacia funciona como un efecto de la invalidez originaria y es la máxima invalidez que está dada por el Código, que es el acto nulo. Dentro del acto nulo, el máximo rigor de sanción es de la nulidad absoluta. Para que exista invalidez y nulidad, los vicios que se tienen que producir, los defectos, tienen que ser intrínsecos, es decir, tiene que estar viciado uno de los elementos esenciales o de los presupuestos necesarios para la configuración del acto jurídico. Cuando hay algún tipo de falta de idoneidad en alguna de las circunstancias extrínsecas del acto, no vamos a estar hablando de nulidad, sino podemos hablar de algún tipo de ineficacia, pero no de nulidad en sentido estricto. Ahora, ¿cuáles son las clases de la clasificación de las nulidades? Tenemos nulidades manifiestas y no manifiestas, nulidad absoluta y relativa, total y parcial. Son los tres tipos más importantes de clasificaciones que tiene el código. Principalmente el código clasifica desde un doble punto de vista. Primero, según el interés que la nulidad afecte, y la va a clasificar en el artículo 386, 387 y 388 en lo que es la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Después va a clasificar el código en el artículo 389 según la extensión o el alcance de la nulidad dispuesta, y así va a dividirla en nulidad total y nulidad parcial.
Vamos a ver qué es lo que nos dice el código respecto de la nulidad absoluta y relativa. El artículo 386 dice que son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas. Es decir, cuando hablamos de nulidad absoluta y relativa, se distinguen dos especies de nulidad, de acuerdo a la naturaleza del interés que el código busca proteger por medio de esta acción de nulidad. ¿Qué es un interés general? El que está tutelado, el que el código intenta proteger. La nulidad resultante de la violación va a ser una nulidad absoluta. Pero si lo que intenta proteger la ley es un interés particular, la nulidad va a ser relativa. Cuando lo que está afectado, cuando lo que está comprometido es el interés público, entra en juego la nulidad absoluta. Esta nulidad tiene una rigurosidad mayor y una permanencia que impide que el paso del tiempo o cualquier otra acción de los sujetos que han participado en el acto, de las partes del acto jurídico, puedan sanear o puedan hacer desaparecer los efectos de la violación, porque lo que está comprometido es el interés público. No hay manera de subsanar el acto jurídico que tiene un vicio que afecte el interés público. Pero, como dijimos, en realidad esa es la definición clásica de lo que es la nulidad absoluta. La doctrina moderna está abandonando no solo la idea de sanción, como les dije al principio, sino también esta concepción de que el interés público da lugar a una nulidad absoluta que no puede sanearse. Porque hay nulidades que no consisten en un estado en el que se encuentra el acto, sino en una manera de valorarlo, por decirlo de alguna manera. Va dirigida más la apreciación jurídica de la ley, la valoración que hace la ley sobre el acto, no a la forma, a la constitución del acto, a intrínsecamente lo que le sucede al acto, sino a los efectos que el acto produce y a la violación de la norma legal, el precepto legal que el acto jurídico ha violentado. Entonces, el régimen de las nulidades no va a depender tanto, según la doctrina moderna, de la gravedad del vicio que afecte al acto en su estructura, en su constitución, sino va a depender del fundamento de la norma jurídica que ha sido transgredida mediante la celebración. Es decir, no importa cuál es el vicio que tengo, lo que yo tengo que observar para ver qué tipo de nulidad le aplico es cuál es la norma jurídica que ha sido vulnerada, que ha sido violentada. La nulidad, como dijimos, la absoluta, está regulada en el artículo 387, que habla de nulidad absoluta, consecuencias. La nulidad absoluta puede ser declarada por el juez aún sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el Ministerio Público o por cualquier interesado, excepto la parte que invoque la propia torpeza, su propia torpeza, para lograr un provecho, dice, es decir, la propia parte que alegue su propia torpeza para beneficiarse de la sanción de nulidad, no la podría solicitar. No puede sanearse la nulidad absoluta por la confirmación del acto ni por la prescripción. ¿Qué es lo que quiere decir este artículo? Hay muchas cosas que habla el artículo. Habla de la legitimación para pedir la nulidad y habla de los efectos de la nulidad y habla de las imposibilidades, digamos, de los efectos que no pueden ser, el efecto de la nulidad que no puede ser evitado. A eso se refiere la última oración que dice no puede sanearse por la confirmación ni purgarse por la prescripción. Hay una relación entre lo que es la nulidad absoluta con los defectos o los vicios sustanciales del acto jurídico. Es decir, ¿cuál es la sustancia del acto jurídico? ¿Cuáles son los elementos constitutivos del acto jurídico? Son principalmente la voluntad y la licitud. Hablamos de que el acto jurídico es el acto voluntario lícito. Entonces, si hay defectos sustanciales por falta de voluntad o defectos sustanciales porque hay una grave falta en la licitud del acto, estamos hablando de una nulidad absoluta. ¿Qué significa falta de la licitud del acto? Licitud en el sentido de que es acorde a la prescripción legal y no la violenta, no vulnera
un artículo del código que prohíbe realizar ese acto o que prescribe que ese tipo de acto debe realizarse con tal formalidad, por ejemplo. Cuando hay incumplimiento de la disposición legal, hablamos de la falta de licitud. Pero al parecer nuestro código, siguiendo en este sentido a López Mesa, incurre en una simplificación excesiva en el artículo 386. Porque el artículo 386 lo que hace es quedarse con las definiciones clásicas que da la doctrina mayoritaria sobre lo que es la distinción y la clasificación entre nulidad absoluta y relativa. Eso peca de una simplificación excesiva. ¿Por qué? Porque no explica, por ejemplo, por qué existen algunos supuestos de violaciones de normas de orden público que no obstante den lugar a nulidades relativas. Es decir, hay normas de orden público que cuando son violadas dan lugar no a nulidad absoluta, como debería ser, sino a nulidades relativas. La nulidad absoluta es esa que puede declararse por el juez, sin petición de parte, si es manifiesta, no puede sanearse, no puede confirmarse, es decir, el acto no vale y no hay manera de hacer que el acto subsista cuando tiene un vicio que afecte al orden público, porque ese vicio que afecta al orden público da lugar a una nulidad absoluta. Pero ¿qué pasa cuando el acto, por ejemplo, es realizado por un sujeto incapaz o con capacidad restringida, que obre, por ejemplo, aún en contra de lo que dice la sentencia que declaró la interdicción? La sentencia que declara la interdicción o que declara la restricción de capacidad dice que no pueden ejercer por sí mismos actos de disposición. Pero aún así, el sujeto restringido o incapacitado realiza un acto de disposición de su patrimonio. La nulidad en ese caso afecta a una norma de orden público, como es el régimen de capacidad. El régimen de capacidad no puede ser afectado o no puede estar dentro de la órbita de disponibilidad de los particulares, y más si hay una sentencia que restrinja la capacidad del sujeto. Pero ese acto, que es obrado en contra de lo que dispone la sentencia, que lo que hace es aplicar la ley, el artículo 31 del Código, no da lugar a una nulidad absoluta, sino a una nulidad relativa, porque la nulidad en ese caso es establecida en protección al sujeto al cual se refiere. Y si es establecida en protección para tutelarlo al sujeto protegido, que es el incapaz, puede el sujeto incapaz confirmar ese acto. Es decir, acá hay una inconsistencia del sistema, porque hay nulidades que versan sobre cuestiones que hacen al orden público, no obstante lo cual dan lugar no a nulidades absolutas, sino a nulidades relativas. Esta es una observación que hace la doctrina moderna sobre lo que es el régimen de la clasificación de nulidad absoluta y relativa. La nulidad absoluta constituye un remedio en contra que tutela, que protege la vulneración de los derechos colectivos o sociales, derechos generales, de interés general, en contraposición a la nulidad relativa que está prescrita en el 388, que dice: nulidad relativa, consecuencias. La nulidad relativa solo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Es decir, ¿para qué el Código prescribe la nulidad relativa? Para proteger a la persona que se va a valer de ella. Es decir, la persona a la que el Código, a la que la ley intenta proteger por alguna razón de vulnerabilidad, de inferioridad de condiciones, etc., esa persona tiene un remedio protectorio que es poder invocar la nulidad, pero la nulidad va a ser relativa. ¿Por qué? Porque está establecida en su beneficio y porque puede sanearse. Por eso es relativa, no es absoluta. Es relativa porque en caso de que la persona en cuyo beneficio haya sido establecida la nulidad decida no hacer uso del beneficio de invocar la nulidad, puede confirmar el acto, ya sea en forma expresa o en forma tácita, porque en definitiva es una facultad de la persona protegida poder valerse de ese recurso jurídico que es la nulidad para protegerse. Tal vez pueda sanearse, como dice el Código, por la confirmación del acto o por la prescripción de la acción. ¿Qué es la confirmación? Es cuando la persona incapaz, en cuyo beneficio ha sido establecida la nulidad, una vez que cesa el vicio, es decir, cesa la incapacidad y ya es plenamente capaz, confirma el acto, es decir, vuelve a celebrarlo o lo ratifica de alguna manera, o cuando deja pasar el tiempo
y no inicia la impugnación. Recuerdan que hablamos que la nulidad es una sanción legal y priva el acto jurídico a través de un proceso de impugnación. Bueno, ¿quién puede impugnar? El interesado, el que tiene legitimación para hacerlo. ¿Y quién tiene legitimación para hacerlo cuando la nulidad es relativa? Solamente la persona en cuyo beneficio es establecida la nulidad. Entonces, si él ratifica el acto, lo confirma o deja pasar el tiempo de la prescripción, el interesado deja que pase el plazo de la prescripción y nunca ataca, nunca inicia juicio en contra de ese acto jurídico, ¿qué está haciendo? Lo está confirmando tácitamente, porque nunca ha usado ese beneficio que es el juicio de nulidad. Fíjense lo que dice el 393. Hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa, es decir, confirmación solo se aplica a la nulidad relativa, manifiesta, expresa tácitamente su voluntad de tener el acto por válido después de haber desaparecido la causa de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte. Forma 394. Si la confirmación es expresa, el instrumento en que ella conste, es decir, el segundo instrumento donde yo voy a hacer constar que confirmo el primer acto que tiene el vicio, ese segundo instrumento debe reunir las formas exigidas para el acto que se sanea y contener la mención precisa de la causa de nulidad, de su desaparición y de la voluntad de confirmar el acto. Es decir, yo soy menor de edad y celebro un acto de compraventa de un inmueble. Vendo un inmueble. ¿Puedo hacerlo? No. Por mí mismo no, porque no tengo capacidad de ejercicio para realizar actos de disposición de contenido patrimonial, ¿verdad? Bien. Pero cuando transcurre cuando pasa el tiempo y yo adquiero la mayoría de edad, ya no tengo el vicio de menor edad o de incapacidad, ya no hay un vicio en uno de los presupuestos del acto jurídico, que era el sujeto. Cuando hablamos en unidad número 14 de los requisitos del acto jurídico, hablamos de los presupuestos y de los elementos. Los presupuestos eran el sujeto, el objeto y la relación que había, de la legitimación que había entre el sujeto y el objeto, o entre el sujeto y el sujeto. Y dentro de lo que eran los elementos, la forma y el contenido. Bueno, uno de esos presupuestos era el sujeto. Para que sea válido el acto, el sujeto tenía que tener capacidad. En el ejemplo que estoy dando, el sujeto no tiene capacidad de ejercicio para actos de disposición de contenido patrimonial. Entonces, cuando adquiere la capacidad, la plena capacidad al momento de cumplir 18 años, para poder confirmar ese acto que tiene un vicio de nulidad, va a la escribanía y celebra nuevamente con acto jurídico que no va a ser una nueva compraventa, porque si es una nueva compraventa, son dos actos jurídicos distintos, de fechas distintas. Lo que hace es confirmar y decir que en fecha tanto, cuando yo tenía 17 años, celebré un acto jurídico de compraventa, pero era menor de edad. Entonces ahí está señalando cuál era el vicio. Y dice, ahora que soy mayor de edad, vengo por este acto a confirmar aquel. Pero no lo puedo hacer verbalmente. ¿Por qué? Porque el acto jurídico de venta de la propiedad tiene una forma legal. ¿Se acuerdan en unidad 14? Requisitos, presupuestos, elementos. Dentro de los elementos estaba la forma y el contenido. Dentro de la forma estaba la forma libres, era el principio general, o la forma impuesta. Dentro de forma impuesta hay un articulito en el código que dice que es 284, libertad de forma, y 285, forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido por tal mientras no se haya otorgado en el instrumento previsto. Es decir, si la compraventa debe ser realizada en escritura pública, la confirmación, en virtud del artículo 394, que habla de la forma de la confirmación, dice que debe reunir la confirmación las formas exigidas para el acto que se sanea. Si el acto que yo quiero sanear debió haber sido realizado en escritura pública, la confirmación de esa compraventa también debe ser realizada en escritura pública. Eso es confirmación expresa. Ahora, confirmación tácita resulta cuando del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conocimiento de la causal de nulidad o de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear el vicio. No voy y lo hago expresamente,
indicando cuál es el acto, cuál es el vicio y manifiesto la voluntad de confirmarlo, sino que voluntariamente lo ejecuto el acto, lo cumplo, doy cumplimiento y no lo impugno. Tácitamente estoy manifestando mi voluntad cuando ya ha cesado la causal de nulidad, estoy manifestando mi voluntad, pero en forma tácita, sin decir nada en forma expresa, pero diciéndolo a través de actos inequívocos que expresen la voluntad de cumplir con el acto que he celebrado. Eso en cuanto a lo que es la nulidad absoluta y la relativa. La nulidad absoluta no puede ser purgada de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el fundamento de la nulidad absoluta es prohibir, es decir, es proteger el interés público y prohibirle a las partes que realicen un acto que va en contra de lo que dispone la ley o la moral, las buenas costumbres. No podría haber, o sea, el fundamento de la nulidad absoluta no es proteger a las partes, sino es castigar al acto jurídico que ha sido obrado en contra de lo que dice la ley o en contra de lo que es la moral o las buenas costumbres. Entonces no podría, por un lado, prohibirse lo ilícito, lo inmoral, lo que va en contra de las buenas costumbres, pero que después haya un mecanismo para permitir que ese acto continúe vigente. No hay posibilidad, porque si es ilegal, no puedo confirmarlo, no puedo ratificarlo, no puedo hacerlo subsistir, tiene que caer, porque el fundamento es atacarlo al acto, es castigarlo al acto, porque lesiona intereses superiores. En cambio, el fundamento de la nulidad relativa es todo lo contrario, proteger al incapaz, por lo cual, si hay un mecanismo para que realmente no se perjudique, el acto le puede beneficiar, entonces está la confirmación. Ahora, ¿qué pasa? Eso en cuanto a el fundamento de la sanción. Ahora, el 389, que me habla de nulidad total y parcial, tiene otro criterio clasificatorio que distingue la nulidad según que sus efectos alcancen a todo el acto, a una o a más cláusulas o disposiciones. 389, principio integración. Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones. La determinación de la nulidad total o parcial del acto se relaciona con las consecuencias que tiene la declaración judicial de la invalidez sobre el acto jurídico o sobre el tipo de negocio o contrato. Si la declaración, o mejor dicho, si el acto jurídico puede sobrevivir, puede subsistir, puede continuar existiendo en la vida jurídica con una o más cláusulas neutralizadas, con una o más cláusulas anuladas, pero aún el acto jurídico puede subsistir y puede surtir efecto, entonces podemos hablar de que hay una nulidad parcial. No se anula todo el acto jurídico, sino solamente una partecita. Pero aun cuando se anula una parte, la parte restante, la que sigue válida y eficaz, puede realmente producir efectos, pero no cualquier efecto, sino el efecto propio y normal del acto y el efecto que aún las partes hubiesen querido, si es que a priori, antes de celebrarlo el acto, se hubiesen representado que esa parte que se anula no iba a formar parte de la negociación. Es decir, las partes, cuando celebran un acto jurídico, lo hacen pensando en todo el acto jurídico. Si con posterioridad se declara la nulidad de una parte, de una o dos o tres o cuatro cláusulas, hay que ver si los contratantes quieren continuar con ese acto jurídico, aún así como está, mutilado, porque se le ha declarado la nulidad a cierto sector, a ciertas partes, a ciertas cláusulas, pero no a las demás. Por ejemplo, si pactamos un préstamo, un mutuo, con el banco y se establece cuánto es el monto del mutuo, el plazo para devolver, la cláusula penal si es que no lo devuelvo, la cláusula de garantía, la cláusula de la fianza, es decir, quién va a ir de fiador o el garante, y establecemos una cláusula de intereses. Y los intereses dicen que en caso de que no se pague a tiempo, los intereses serán del 100% diario.
es una cláusula evidentemente abusiva, leonina. Pero tal vez dentro de las condiciones generales de la contratación, el usuario consumidor ha firmado el contrato porque no tenía opción o porque no lo ha visto. Cuando hay retardo, el banco quiere cobrarle 100% diario. Entonces, para no ser deudor de semejante cantidad de dinero acumulativa, va y plantea la nulidad. ¿Qué va a hacer el juez? El juez va a declarar la nulidad de todo el acto jurídico, porque si declara la nulidad de todo el acto jurídico, tiene que devolver, tiene que hacer de cuenta que el acto no ha existido. Puede declarar la nulidad de la cláusula que establece los intereses, pero no la cláusula del capital, del fiador, del plazo, del modo, etcétera, etcétera. Esa es la nulidad total o parcial. Pero para que proceda la nulidad parcial, fíjense lo que dice el artículo 389, la nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones que son válidas si son separables. Si no son separables, porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total. El concepto clave acá para entender cuál es la nulidad total o parcial es el de disposición o cláusula separable del acto. Esa es la línea que va a distinguir cuándo la nulidad es total o es parcial. Es decir, si puede haber nulidad parcial, si la cláusula que tiene el vicio, yo la puedo separar del acto, sacarla del acto mentalmente, yo la omito mentalmente y el acto jurídico sin esa cláusula puede subsistir. Ahora, ese concepto de separabilidad debe interpretarse de un modo razonable, porque desde el punto de vista formal o material incluso, toda disposición contractual, toda cláusula puede ser separable. Pero no es la separabilidad material a lo que apunta la norma, sino apunta a si la separación que va a hacer el juez al momento de que declare la nulidad de una de esas cláusulas permite al acto continuar en la vida jurídica con una aplicación razonable y proporcionada de ese acto, de ese contrato. Es decir, si la separación de la disposición lo vacía de sentido o afecta a todo el acto, debe entenderse que es una cláusula que no puede separarse. Por ejemplo, cuando nosotros establecemos en un negocio jurídico bilateral, que es un contrato que además es un contrato oneroso, porque ahí ambas partes tienen sacrificios recíprocos, ¿por qué yo doy y por qué yo me comprometo a mi prestación? ¿Por qué yo pago? Porque obtengo una contraprestación. Si yo anulo la contraprestación que voy a recibir y la declaro nula, ¿tengo interés en seguir con el acto jurídico? No. Porque entonces yo estaría cumpliendo con mi prestación, cumpliendo con el objeto de la obligación, es decir, pagando el precio, pero a cambio no recibo nada, porque tal vez el objeto del acto es inmoral, es prohibido, atenta contra la buena fe o no está dentro del comercio. Si el acto jurídico tiene por objeto una cosa que está fuera del comercio, el juez no podría declarar la nulidad y decir, no puede entregar la calle pública porque está fuera del comercio el objeto ese, y dejar el acto subsistente, porque implicaría que yo hago un esfuerzo económico y cumpla con mi prestación y pague el dinero, pero a cambio no recibo nada. Ahí se desvirtúa ya el contrato, el acto jurídico. Ya ahí no puede haber un acto jurídico que subsista. Sí puede subsistir si lo que yo saco es, por ejemplo, como dijimos en el ejemplo anterior, la cláusula de los intereses. Los intereses es una cláusula accesoria. ¿Qué pasa cuando se declara la nulidad parcial? La última parte del 389. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente pueden considerarse perseguidos por las partes. Es decir, si yo tengo un acto jurídico que en general cumple con todas las formalidades y requisitos legales, pero tiene una cláusula que afecta la moral o las buenas costumbres del mercado, porque establece intereses que son usurarios y eso afecta contra la dignidad humana, etcétera, 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 porque va a lograr un sacrificio desproporcionado en el deudor, que va a tener que empobrecerse para poder pagarle al banco, etcétera, etcétera, se puede declarar nula la cláusula de intereses del 100% diario.
Pero a ver, esperen, el banco no presta plata gratis. Entonces, si de antemano el banco hubiese sabido que le iban a declarar nula esa cláusula, ahí tal vez el banco va a decir, no, esperen, si ustedes me anulan la cláusula, me nulifican la cláusula de intereses, significa que yo ya no voy a poder exigir el pago de intereses, por lo cual el deudor me va a poder pagar cuando quiera al mismo precio siempre. Entonces, en ese caso yo nunca hubiese contratado. ¿El juez qué debe hacer? El juez declara la nulidad de la cláusula de intereses, pero debe, no es que puede integrar, es una obligación del juez. Debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. A ver, ¿qué es lo que razonablemente ha buscado el banco? El banco ha buscado hacer un negocio financiero. ¿Es razonable que el banco gane? Sí, es razonable. Ese es el objeto del banco. Es una persona jurídica que el Estado habilita para eso. Entonces el juez no puede prohibirle el lucro, pero lo que sí puede hacer es morigerar la tasa de interés. Entonces anula la cláusula de intereses al 100% anual, pero integra el contrato describiendo o escribiendo una cláusula nueva que establezca un mayor equilibrio entre las prestaciones. Es decir, la nulidad parcial no es que saca una parte del acto y no lo cubre, sino que el juez debe cubrir, debe integrar, debe reemplazar lo que ha sacado de acuerdo a la naturaleza del acto, a la naturaleza de la cláusula que ha nulificado y de acuerdo a lo que razonablemente las partes han esperado o han buscado al momento de negociar. Y esto nos lleva a otro artículo que no está en el programa, pero que tienen que saberlo, que lo van a estudiar en Civil 3. El juez no es un renegociador de malos actos jurídicos, de malos negocios. Dentro del título 3 del libro tercero, cuando habla de los contratos en general, disposiciones generales, el 957 me habla de la definición de contrato, el 958 de la libertad de contratar y el 959 del efecto vinculante y el 960 de la facultad de los jueces. Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. El juez no es parte en el acto jurídico, pero por otro lado las partes gozan de una autonomía en sus negociaciones dentro de un marco de derechos que son libremente disponibles, porque el derecho de las obligaciones, el derecho negocial, tutela la autonomía de la voluntad. No es una parte en un sector del derecho como son los derechos reales, los derechos de familia, donde el orden público es el que manda. Acá, la autonomía de la voluntad permite a los particulares que puedan pactar libremente el contenido de sus derechos, siempre y cuando, eso como regla, siempre y cuando no se afecte la ley, la moral, las buenas costumbres. Ahora, no tratándose de cuestiones donde esté comprometido el orden público, las partes son libres para contratar en las condiciones que mejor les convengan. Pero hay que recordar el principio de que, como dice el 960, los jueces no tienen que corregir malos negocios inmiscuyéndose en los contratos. Lo que pueden hacer es auxiliar a una de las partes cuando una de las partes alega que ha sufrido un vicio, ha sufrido la explotación del acto fraudulento o de la lesión. En ese caso el juez puede actuar. Y va a haber un equilibrio que va a tener que hacer el juez, va a tener que analizar, porque por más de que se le pida al juez que nulifique la cláusula y declare la nulidad parcial, el juez va a tener que ver si el acto es abusivo, si es usurario, si realmente se compromete el orden público, porque si no es así, el juez no puede meterse, no puede afectar la autonomía de voluntad. ¿En función de qué? También del principio que establece el artículo, el 959, y ya lo hemos visto, que es el efecto, que en realidad lo hemos visto en otro artículo, que es el efecto relativo de los actos jurídicos. Ahora vemos que el efecto relativo de los actos jurídicos
se repite, el principio jurídico se repite al hablar de contratos, porque el contrato es un acto jurídico. Entonces, el sistema general de actos jurídicos establece el principio relativo. Los actos jurídicos son vinculantes entre las partes y no afectan a terceros. Ahora, el 959 habla del efecto vinculante de los contratos. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. Es decir, el criterio de distinción de esta clasificación tiene que ver con la extensión del efecto de la nulidad. Si la nulidad va a nulificar todo el acto jurídico y todo el acto jurídico cae y no subsiste nada, la nulidad es total. Ahora, si lo que cae, si lo que se suprime, si lo que se afecta es solamente una parte, la nulidad va a ser parcial. Ahora veamos cuándo puede proceder el supuesto de nulidad parcial y qué pasa cuando procede la nulidad parcial. Es decir, cuáles son las facultades del juez. Más que facultades, cuál es el deber del juez, integrarlo al acto jurídico. Pero ese deber del juez de integrar al acto jurídico tiene una limitación dada por el 960. Cuando habla de manifiesta y no manifiesta, el criterio es si el vicio que da origen a la nulidad está patente, surge de forma evidente en el acto, pero no que si surge en forma evidente para las partes, sino se surge en forma evidente al momento en el que el juez dicta la sentencia. La nulidad va a ser manifiesta cuando, por ejemplo, te esté juzgando la validez o nulidad de un acto jurídico instrumentado en una escritura pública del que surge que el vendedor es Juan Pérez, fecha de nacimiento en el año 2010, y entonces si ha nacido en el 2010, ¿cuántos años tiene hoy? Hoy tiene 12, y surge del propio acto de la escritura pública. ¿Qué significa? Que el sujeto del acto jurídico, uno de los sujetos, al momento de la celebración del acto, era menor, y al ser menor de edad no tiene capacidad de ejercicio. Pongamos que no ha nacido en el 2010, ha nacido en el 2005 y tiene 17 años. Tal vez sea una persona cuya contextura física no revela la edad que tiene. Entonces, al momento de celebrar el acto jurídico, su co-contratante no advirtió la edad. Para él, el vicio no era evidente, pero para el juez, al momento de dictar la sentencia, de analizar el juicio, se da cuenta que sí, era evidente, surge del propio acto. Cosa distinta, esa sería nulidad manifiesta. La nulidad no manifiesta es aquella que no surge del propio acto, que hay que investigar. Por ejemplo, cuando el acto ha sido obrado con un vicio de error. Entonces habrá que investigar y habrá que probar que al momento de la celebración del acto, uno de los contratantes tenía un error que había obstaculizado a uno de los elementos de la voluntad. Entonces no surge del acto, hay que probar. Probaremos con testigos, con pericias, con documentos, con lo que fuere. Pero entonces el acto no es manifiesto a los ojos del juzgador. Va a haber que indagar un poquito más, analizar qué hay dentro del acto y qué ha habido en el momento, en las circunstancias de la celebración del mismo. Efecto de la nulidad. Artículo 390, 391 y 392. La nulidad es la sanción legal que priva al acto jurídico de sus efectos propios y normales por adolecer de un vicio estructural congénito a través de un proceso de impugnación y de declaración. Es decir, la existencia de un vicio no causa ipso iure, ya lo dijimos, per se, de pleno derecho, automáticamente, que ese acto jurídico sea ineficaz, que sea nulo. La nulidad, en este sentido, se diferencia de la inexistencia. Cuando hay un acto inexistente, yo debo iniciar un juicio para que el juez declare la inexistencia, pero el juez constata la inexistencia. En el caso de la nulidad, lo que hace el juez es declarar la nulidad. El 390 del Código habla de el principal efecto de la nulidad, que es la restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Ese es el principio general, el efecto de la nulidad. Es decir, acá primero que hay que ver el acto jurídico.
el acto jurídico bilateral, o mejor dicho, contrato bilateral, tiene prestaciones recíprocas. Una parte entrega y al mismo tiempo recibe. Y la otra parte también recibe lo que le dan y entrega o hace. Yo pago precio para que me pinten. Es decir, alguien presta un servicio y recibe un pago. Cuando hay bilateralidad en las prestaciones, puede ser que el acto no se haya ejecutado todavía. Celebro el acto, contrato, y antes de la ejecución, antes de que yo entregue, antes de que me presten el servicio, te advierte la existencia del vicio y ya no quiero entregar el dinero, porque yo no entrego el dinero, la otra parte no me entrega la casa o no me presta el servicio. Y la otra parte va a decir, inicio juicio de cumplimiento de contrato. Entonces yo ahí opongo una excepción de nulidad. No voy a cumplir el contrato porque en el contrato hay un vicio. Usted me ha dicho que era recibido en Harvard y era pintor de Harvard, entonces yo por eso lo contraté. Hay un error in personam. Yo lo contraté porque creía que usted era el pintor de Harvard, porque usted me lo dijo, obró con dolo. Entonces cuando el juez en la sentencia recién pronuncie la sentencia y diga ese acto jurídico es nulo, ¿qué habrá pasado? Hay un acto jurídico celebrado, pero ninguna de las partes lo ha ejecutado. Ni me ha prestado el servicio, ni yo le he pagado. Entonces, ¿qué pasará? Nada. Lo que pasará es que ya no habrá exigibilidad, no habrá... El acto jurídico habrá sido declarado nulo y ya nadie podrá exigir su cumplimiento. Ni quien reclama el precio, ni quien reclama el servicio. Es en el caso de que el acto jurídico no se haya ejecutado. Ahora, ¿qué pasa si el acto jurídico sí se ha ejecutado? Se celebra el acto jurídico y yo cumplo con mi prestación y recibo la prestación que me han prometido. El acto jurídico se cumple. Pero después nos damos cuenta que hay un vicio. Pago el auto, me voy en el auto y me doy cuenta a los 2 o 3 días que el auto está fundido. No es un auto 0 kilómetros, me han engañado. Entonces yo le llamo a Patricio y le digo, escúchame, vos me has vendido un auto con este vicio porque me has engañado. Te devuelvo el auto, me devuelve la plata. Y Patricio dice, no, niega totalmente. Entonces voy al juez, planteo la nulidad del acto y ¿qué pasa? Pruebo que el auto estaba fundido, pruebo que me han engañado, pruebo que se ha obrado con mala fe, pruebo que yo he dado ya la plata que la he pagado, porque acá está el recibo. Entonces el juez declara la nulidad porque el acto tenía el vicio de dolo. Yo he obrado violentado por el dolo. ¿Cuál es el efecto de la declaración del acto? El efecto de la restitución del 390. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Cuando el juez dicta la sentencia, Patricio me tiene que devolver y restituir la plata y yo le tengo que restituir y devolver la cosa que he comprado, que es el auto que estaba fundido. Ese es el principio general de la restitución. Ese es el principio general del efecto de la nulidad. Pero no es el único efecto, porque tal vez yo he incurrido en gastos. Patricio vive en Salta. Para poder ir a comprar el auto, yo he tenido que viajar, quedarme en hotel, firmar el 08 en la escribana para que me certifique la firma. He realizado gastos para poder comprar. Entonces, el efecto de la nulidad no es solamente la restitución, sino que también yo puedo pedir, no como efecto propio de la nulidad, sino conjuntamente la reparación de los daños y perjuicios que el acto nulo me ha ocasionado. Y eso es lo que surge del 391, hechos simples. Los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos, dan lugar, en su caso, a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que correspondan. Porque se dice que el acto nulo no produce efectos. Que el efecto de la nulidad es que el acto no produce el efecto propio y normal. Pero esperen, puede ser que el acto se haya ejecutado, produzca efectos jurídicos, desde la celebración hasta que es declarado nulo. Entonces, una vez que es declarado nulo, vuelven las cosas al estado anterior, debo restituir, pero tal vez haya supuestos en los cuales yo no pueda restituir. ¿Por qué? Porque tal vez lo que he recibido me lo he consumido.
ya no puedo restituir lo mismo que he recibido. Las cosas no pueden volver al estado anterior. Entonces, ahí en ese caso la nulidad va a producir un efecto que no es el propio normal del acto, sino que va a producir otro efecto que es reparación de daños, compensaciones, restituciones, si es que correspondiera, daños y perjuicios, aun cuando no se pueda volver las cosas al estado anterior. Y eso es solamente el planteo respecto de entre las partes del acto. Pero puede ser también que haya efectos respecto a terceros. ¿Cuál es el planteo? El planteo es que hay un acto jurídico celebrado entre Patricio y yo. Patricio me vende su casa y yo se la compro y le pago precio. Ahora, a la casa que yo recibo, a su vez, yo se la vendo a un tercero, se la vendo a Karina. ¿Cuántas operaciones jurídicas hay ahí? Hay dos operaciones. Operación madre y operación hija. La operación madre es la de Patricio hacia mí, en la venta. Yo soy adquirente de la casa, adquiero derecho real, pero a su vez después soy transmitente. Y Karina es subadquirente respecto de esta operación de Patricio. Ese es el planteo. ¿Qué pasa si se declara la nulidad de la operación madre después de que yo he celebrado la operación hija? Porque si se declara la nulidad entre las partes, ¿cuál es el efecto? Yo tengo que devolver, tengo que restituir. Pero se declara la nulidad y yo no puedo restituir. ¿Por qué? Porque ya no tengo la cosa, porque ya la he transferido. Le he transferido a un tercero subadquirente. La declaración de nulidad de esta operación madre le permite a Patricio obtener la restitución de la cosa que está en poder, no del adquirente, sino del subadquirente. Ese es el planteo. Ese es el planteo de la situación. ¿Qué dice la ley? 392. Efectos respecto de terceros en cosas registrables. Todos los derechos reales o personales, transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, es decir, yo resulto adquirente de derechos reales o personales y esos derechos lo transfiero a un tercero. Ese tercero en este ejemplo es Karina. Todos los derechos reales o personales transmitidos a ese tercero, a Karina, sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que soy yo, que he llegado a ser adquirente en virtud de ese acto, el acto madre, que ha sido nulo, esos derechos que adquirió Karina quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero. Es decir, Patricio puede ir directamente a reclamárselo a Karina, es decir, esa casa que usted tiene, me la tiene que devolver a mí, porque yo la he vendido con un acto nulo. Pero yo no se la he comprado a usted, va a decir Karina, no importa. Usted la adquirió producto de un acto nulo. Si el acto nulo, la operación madre, no hubiera sido nula, no hay problema, pero como es nula, las cosas tienen que volver al estado anterior. Esa es la regla de la restitución del efecto respecto a derechos reales o personales sobre bienes inmuebles o muebles registrables. Esa es la regla. Ahora, ¿cuál es la excepción? La excepción es cuando el subadquirente, en este ejemplo Karina, haya adquirido con buena fe y a título oneroso. ¿Qué significa? Que esta operación madre es nula, pero en la operación hija, en la que yo le transfiero a Karina subadquirente, en esa operación hija, Karina tiene que haber obrado de buena fe. En este caso, buena fe creencia. Es decir, Karina tiene que haber realizado todos los, buena fe y diligencia también, todos los requisitos que la ley establece para cerciorarse de que yo realmente era el titular del derecho que le estoy transmitiendo. Y además que yo estaba en condiciones de transferirlo. Un mendigo no puede vender una casa porque
no tiene capacidad económica de hacerlo. Entonces, si yo voy y le compro un bien a una persona indigente en la calle, y bueno, no puedo alegar buena fe. ¿Por qué? Porque no es razonable, natural y normal que un indigente pueda estar transfiriendo, por ejemplo, un celular. Estoy dando un ejemplo de lo que sería buena fe. En cambio, si Karina va al notario, al escribano, sacan informes del registro inmobiliario, no hay nada que pueda hacerla dudar de la legitimidad de mi derecho, ella podrá demostrar que al momento de celebrar ese acto jurídico obró con buena fe. Pero además de la buena fe, que es lo que protege el derecho, tiene que haber título oneroso. Es decir, ese derecho que adquirió Karina, que se lo está reclamando Patricio, ese derecho que adquirió Karina tiene que haberlo adquirido a través de un sacrificio económico de su parte. Porque si lo recibió en forma gratuita de mi parte, nada tiene que reclamar. Patricio recupera la cosa, ¿y cuál es el perjuicio que sufre Karina? Ninguno. Si no ha tenido que hacer sacrificio económico, no ha tenido que prestación a su cargo. Sería el supuesto de que yo le done la casa. Yo le compro a Patricio y le dono a Karina. Si se declara la nulidad de la operación entre Patricio y yo, Patricio va a poder ir contra el tercero que tiene la cosa. Y en este caso el tercero no se va a poder defender, no le va a poder decir, señor juez, señor ordenamiento jurídico, protéjame porque soy de buena fe. Sí es de buena fe, pero usted no ha puesto un peso. Entonces no hay perjuicio para usted. Cosa distinta es que la operación sea a título oneroso, donde entonces el derecho va a tener que sopesar el interés de Patricio en obtener la restitución de la cosa y el interés de Karina de mantener la cosa que adquirió con buena fe y con título oneroso. En ese caso la ley hace una valoración de los principios de seguridad jurídica, porque alguna de las partes tengo que afectar. Acá hay una colisión de intereses entre Patricio y Karina, transmitente y subadquirente. ¿A quién prioriza el ordenamiento jurídico? En principio y como regla general, prioriza a la buena fe y a la posición y al derecho del titular del derecho, cuyo acto jurídico por el cual lo ha sacado y ha transferido ha sido declarado nulo. Lo protege. Porque si ha sido declarado nulo, es porque lo estoy protegiendo. O lo estoy protegiendo a él, o estoy protegiendo el interés superior del orden público. Entonces, si declaro nulo, tengo que volver atrás los efectos del acto nulo, porque si no, sería una declaración meramente enunciativa. Declaro nulo, pero siguen existiendo siguen subsistiendo los efectos de ese acto. No. El principio de nulidad es que todo vuelve al estado anterior porque ese acto no debió nunca celebrarse en esas condiciones. Pero acá hay un tercero que está involucrado. Entonces el ordenamiento jurídico se ve comprometido. ¿Y a quién prioriza? En principio, al beneficiario de la nulidad, al que se ve beneficiado y puede invocar la nulidad para su protección. O castiga a quien ha obrado en contra de la prohibición legal. Pero cuando aparece un tercero que tiene buena fe y título oneroso, el ordenamiento jurídico ya cambia la perspectiva y protege la seguridad jurídica dinámica. Es decir, si en el tráfico negocial una persona realiza un acto jurídico con buena fe, con título oneroso, con todas las prescripciones legales, tengo que protegerlo, porque si no lo protejo, reinaría la inseguridad jurídica y cualquier acto jurídico estaría condicionado o estaría dependiendo de que el antecesor no se declare nulo para poder consolidarse. Ese efecto sería devastador económicamente. Entonces, el principio general es que Patricio puede reclamar del tercer subadquirente, salvo estas dos situaciones. Pero, aclaro, cosas registrables. Este artículo se aplica solamente a derechos reales sobre inmuebles o sobre cosas muebles registrables. El último párrafo del artículo 392 es uno de los párrafos, una de las normas legales del Código Civil en donde se regula, de alguna manera se regula entre comillas, un acto jurídico inexistente. Nosotros dijimos que el 382 establece dos categorías de ineficacias nominadas,
Pero hay una tercera categoría de ineficacia que es esta, ¿se acuerdan? La de la inexistencia, teoría del acto inexistente. La teoría del acto inexistente no está regulada en el código, pero hay normas que hablan y denotan que el código recepta la teoría para formular las consecuencias jurídicas que de ella resultan. En la hipótesis de que Patricio es transmitente, yo soy adquirente y Karina es subadquirente. Los subadquirentes, en este caso Karina, no pueden ampararse en su buena fe y en su título oneroso si el acto entre Patricio y yo, si el acto madre, si el acto que es el declarado nulo, se ha realizado sin intervención del titular del derecho. Es decir, acá hay 3 sujetos involucrados y 2 operaciones jurídicas. De las 2 operaciones jurídicas, una sola es la que tiene el problema, la operación madre. Porque la operación hija, la que del adquirente hacia el subadquirente, es plenamente válida. No hay ningún problema. El problema se suscita en la operación madre. En el primer párrafo del 392, la operación madre, ¿qué tiene? Un vicio que produce la nulidad del acto. En el segundo párrafo no hay vicio. ¿Saben por qué? Porque no hay operación. El acto ha sido realizado sin intervención del titular del derecho. ¿Quién es el titular del derecho? Patricio. Patricio es el titular del derecho real sobre esa cosa, sobre ese inmueble. Pero él no ha intervenido. ¿Y cómo? Si él no interviene, ¿quién interviene? ¿Un representante? No. ¿Cuáles son los supuestos? Yo, que soy el adquirente, en connivencia con el escribano, le falsifico la firma en la escritura. Entonces, el escribano inscribe la escritura de compraventa, porque Patricio está en Buenos Aires viviendo, y acá está el inmueble, y él lo tiene medio olvidado, el inmueble. Entonces yo, que sé que ese inmueble es de Patricio, y que Patricio está en Buenos Aires, y que Patricio no se va a dar cuenta, ¿qué hago? Voy a un escribano amigo, que no es muy cumplidor de la ley, y hace una escritura pública donde dice que el señor Patricio, DNI tal, vino y vende. Y yo digo que compro. Está mi firma y está la supuesta firma de Patricio, que la he falsificado. Y el escribano da fe que esa es la firma de Patricio, porque está mintiendo. Entonces, inscribe en el registro y yo, ¿qué hago? Se la quiero vender a Karina. Karina ve que en el registro figuro yo como titular y me la compra. Porque va a otro escribano, el escribano dice, sí, no hay ningún problema, hay una escritura que ha sido celebrada, que está el transmitente, no hay ningún problema. Karina compra y tiene la casa. Y viene Patricio y dice, señora, ¿usted está en mi casa? No, esta casa es mía. Yo la he comprado, pero si yo no la he vendido nunca. Entonces ahí el ordenamiento jurídico tiene de vuelta la disyuntiva. ¿A quién protege? A la seguridad jurídica estática de Patricio. ¿Qué dice la seguridad estática? Si usted es titular de un derecho, yo debo protegerlo, debo protegerle ese derecho, salvo que usted me pida a mí, ordenamiento jurídico, que yo actúe y mutemos y cambiemos. Entonces usted lo transmite, lo transfiere, pero mientras que usted no diga nada, yo lo protejo, que nadie lo afecte. Eso es seguridad jurídica estática. Y la seguridad jurídica dinámica es usted que actúa en el derecho, comprando, vendiendo, transfiriendo, realizando actos jurídicos. Si lo hace de buena fe, yo debo protegerla, porque si no la protejo, usted nunca va a saber si lo que está haciendo se va a consolidar o no, si va a adquirir derechos o no. Bueno, en este caso, hay una nueva disyuntiva para el ordenamiento jurídico. ¿Qué protejo? Seguridad jurídica estática de Patricio, que él me dice, ordenamiento jurídico, protégeme, si yo no hice nada. Yo no vendí, yo no intervine en ese acto jurídico. Entonces, ¿cómo podés permitir que me despojen de mi propiedad? Si yo no hice nada, no obré con negligencia, no tuve impericia, yo no hice absolutamente, no actué, por lo cual vos debés proteger mi derecho. ¿Y qué va a decir Karina? Yo compré, a título oneroso, incluso con buena fe, protegeme. Entonces ahí el ordenamiento jurídico tiene una gran encrucijada. Cuando yo digo ordenamiento jurídico me estoy refiriendo, estoy personificando a la ley,
Entonces tiene una gran encrucijada y un dilema y dice, a ver, ¿a quién protejo? Y en ese caso, la solución legal protege la seguridad jurídica estática, porque si no protege la seguridad jurídica estática, los titulares de derecho podrían verse privados de su derecho en cualquier momento sin intervenir. ¿Habrá perjuicio para Karina? Sí, habrá perjuicio. ¿Cómo se resuelve el problema? En este caso, ¿qué es lo que ha habido entre Patricio y yo, que soy el adquirente? ¿Hubo un acto jurídico? No, no hubo acto jurídico. Hubo una apariencia de acto jurídico, una escritura pública falsificada. Ahí, ¿qué faltó para que nazca a la vida el acto jurídico compraventa? ¿Qué faltó? Uno de los sujetos. Si bien hay apariencia de un acto jurídico porque hay un instrumento, realmente ese acto jurídico nunca existió. Entonces es un caso de inexistencia de acto jurídico. Y la inexistencia de acto jurídico no puede dar lugar a ningún efecto jurídico. No hay acto. Y si no hay acto, no puede haber ninguna mutación del derecho, no puede haber transferencia. Ese es el principio que se establece en el último párrafo del artículo 392. Y ahora, ¿cómo se resuelve el problema? ¿Karina tiene alguna acción para defenderse en contra del reclamo que le va a hacer Patricio? No. Karina va a decir, pero mire, yo he comprado con título oneroso y buena fe. Y el juez va a decir, sí, pero acá la ley lo protege a Patricio porque él no actuó. Cosa distinta es si Patricio le hubiese dado poder a un apoderado, pero le hubiese dado poder de amplio, de administración y disposición, pero no le hubiese dado instrucciones para que venda la casa. Y el apoderado, en connivencia conmigo, que soy el adquirente, sin que sepa Patricio, usa ese poder, me lo vende, para que yo después se lo venda a Karina y hacemos un negocio y nos quedamos con la plata. ¿Ahí a quién protege el derecho? ¿A Karina o a Patricio? A Karina, porque Patricio sí obró, sí actuó respecto del derecho que él tenía, porque habilitó a una persona, que era el apoderado, a que pueda celebrar actos jurídicos válidos sobre sus inmuebles, sobre su esfera de derecho, a que los represente en el mundo negocial. Bueno, ha cometido un error, ha sido negligente al momento de elegir a la persona, porque esa persona no era de mucha confianza. Entonces el ordenamiento jurídico no protege la culpa de Patricio, sino que protege la buena fe y el título honroso de Karina. ¿Qué pasa en el caso de que no haya autoría? Patricio no actuó, poder falso, escritura falsa, pero reclama y obtiene la restitución del inmueble que tiene Karina. ¿Qué defensas tiene Karina? ¿Cómo protege su derecho? Porque ella pagó un precio por esa casa. ¿Cómo se protege? Haciéndole un juicio de daños y perjuicios a quien le transfirió. Restitución de lo pagado y daños y perjuicios.